Que quisiera tener a mis enemigos en el cielo o que estén en la eternidad. Esta situación es muy llamativa, ya que teóricamente pareciera posible, pero en la práctica nos es imposible. Hemos leído en la escritura versículos muy fuertes sobre el perdón, sobre el amor a los que nos lastiman, sobre poner la otra mejilla y muchos tantos más. Vamos a leer un versículo justamente de este tema en Mateo 5:44 y dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora bien, hay una situación interesante, y es que nosotros debemos entender que amar a nuestros enemigos es imposible humanamente hablando. Necesitamos forzosamente la intervención de Dios en nuestro corazón. Necesitamos su transformación, su gracia, su amor, su santidad, su justicia en nosotros, sus frutos completos para poder desear honestamente tener al peor enemigo cerca en la eternidad y que conozca de Dios. Porque al final tenemos un punto importante, y es que todo mundo cree en Dios, pero nos es difícil creerle a Dios. Ahora bien, si tocáramos ese tema con la razón particular, muchos hablarían justamente del amor, de la misericordia, del perdón, de la gracia, de todo lo que deberíamos de exhibir como buenas personas conocedoras del Señor. Sin embargo, la razón fundamental es porque simplemente nosotros creemos lo que Dios puede hacer en las personas, porque ya lo hizo en nosotros. La base de toda nuestra desconfianza está en que muchas veces queremos comprender absolutamente todo. Y la base de la desconfianza con Dios es que a veces no lo entendemos, queremos hacerlo a nuestra forma y desechamos las maneras de Dios. Ahora bien, esta situación puede acarrearnos problemas, porque en esta vida nos hemos querido apropiar de los privilegios, de los dones, de los talentos, de las bendiciones, es más, hasta de la salvación, porque esa me la gano yo, y estamos en un error. Todo nos es dado por gracia, y recordemos que la gracia es ese regalo inmerecido. Dios no te salvó porque eras bueno, porque vio algo en ti o porque no lo ve. Lo hace por amor a sí mismo, lo hace porque Él es Dios, lo hace porque justamente de Él sí depende todo lo que emana, no como nosotros que justificamos nuestra forma de actuar con lo que hacen los demás, con las circunstancias y situaciones. Y en este momento, cuando nosotros tenemos un recorrido con Dios, debemos depositar una confianza entera, y entonces sí, tendríamos la certeza de que nuestro peor enemigo sería la mejor persona en la eternidad, pero no por esa persona que nos hizo daño, no por ella, no por mérito propio, sino por lo que Dios hizo en ella. Porque para empezar, nosotros siempre nos hemos creído más buenos que los demás, mejores, y nos comparamos con casos extremos, tal vez el ratero de la colonia, el homicida, el psicópata y otros tipos de situaciones exageradas más para poder dar nuestra escala de bondad, de mejoría, de inteligencia, de sabiduría, y estamos mal, porque nos engañamos. La honestidad es algo que no exhibimos y no podemos exhibirla sin la gracia de Dios. En ese momento debemos solo de aceptar, de tener la disposición de escuchar más a Dios que a nosotros, y de creer que Dios es el perfecto, el bueno, el justo, el creador de todo, y que obviamente sabe qué es lo mejor. Y en ese momento que entendiéramos esas pautas, que el Espíritu diera frutos, que estamos en el recorrido con Dios, sería sencillo, porque perdonar a nuestros enemigos ni siquiera es un acto humano, es un acto de transformación que depende de Dios en ti. Y en estos momentos, entonces, pregúntate si todavía sigues odiando a esa persona, si todavía te cae mal, si todavía le deseas que esté
lo más lejos de ti. Tal vez necesitas un encuentro personal con el Señor, pero no por mérito propio, sino derrotándote, aprendiendo a aceptar, porque recordemos todas las veces que la Biblia dice que hay que humillarse, nosotros vemos esa palabra como fuerte, pero lo que no entendemos que en el griego era un idioma tan amplio que tenían un verbo para la humildad. Y como no queríamos agregarle a la Biblia más palabras para no cambiar el sentido, buscamos un verbo, una acción que justamente lo expresara en una sola palabra, y humillación era la correcta. Pero en este caso, para entenderlo de forma perfecta, se trata de ser humilde. Y ser humilde es aceptar cosas que, aunque tú creas que están mal, aunque te choquen, aunque te puedan causar algún tipo de controversia, si vienen de Dios, son las verdaderas. Y en ese momento aprendemos a aceptar, nos derrotamos a nosotros mismos y dejamos que Dios actúe en nosotros, porque esa es la única verdad, esa es la única luz. Y como siempre se los he dicho, no estás cansado ya, no estás cansado de esta vida sin sabor, de ese vacío que nada puede llenar, de esas pesadillas en la noche, de esos pensamientos que si se los contaras a alguien podrían resultar difíciles de comprender. Tal vez hasta te encierren en un manicomio, en una cárcel, porque parecieran de una persona desquiciada y loca. ¿Qué, no estás cansado ya? ¿Cuánto más tienes que esperar para poder solo aceptar la gracia de Dios, y con eso ver la transformación? Y créeme, es posible que tan rápidamente como Dios empieza a actuar en tu corazón, seas capaz de ya no ver personas buenas o malas, sino ver personas necesitadas del Señor, verlas con amor, pero solo a través de Él. Bendiciones.